Bueno, chicos, esta es la segunda parte del video que había subido, como para que puedan trabajar y analizar un poco y reflexionar acerca de la primera parte. Esta segunda parte va a ayudar un poco también para la parte 2 de la actividad número 6 y demás actividades que se puedan subir. Como bien dice el título, de todas maneras voy a juntar a cada una de estas imágenes que voy a trabajar a continuación para que ustedes lo puedan ver en vivo y en directo, esas imágenes que voy a tener acá presente por si la imagen que veo es muy borrosa, ¿sí? Lo que más quería hablar y charlar un poquitito es acerca de funciones continuas y descontinuas. Ante todo, cuando trabajamos con algo continuo en la vida, es algo que totalmente es de corrido y no hay ningún corte entre sí, ¿está bien? Si hay algo discontinuo es porque de alguna manera hay algo que corta a esa continuidad. No sé, yo voy por una ruta y encuentro una loma, esa loma me hace una descontinuidad porque tengo que frenar, pasar y seguir. Aunque indirectamente está de corrido ese recorrido, ¿no? En cambio, si yo voy por una ruta y encuentro un pozo en el cual ya no puedo pasar, es como que el auto debería volar para poder pasar ese obstáculo y recién poder seguir. Y ahí encontraríamos una descontinuidad. En el caso de las funciones, voy a dar distintos tipos de ejemplos. Vamos a tomar esta imagen. Claramente yo puedo ver que esta gráfica es totalmente continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos, recuerden que cada uno de estos puntos fueron unidos, ¿sí? Uno seguido al otro, y esa unión hizo esta curva, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo puedo decir que esta función, ¿sí? Es continua. Podrían preguntarme por qué es continua. Bueno, nosotros no podemos decir por qué es como una calle que esté directa, continua, no. Eso es una manera vulgar o criolla, como quien dice, como para poderlo entender. La realidad es continua porque la curva es continua. Continua. Además, porque cada uno de los puntos, ¿sí?, pertenecen a la curva. Y ahí, cada uno de los puntos pertenecen a la función. Y acá es donde me voy a detener un ratito y es lo que más me importaba, aclarar algunas cuestiones que puede llegar a no haber quedado muy claro o no se haya tocado por las dudas en el año anterior que han tenido, o sea, en cuarto. Vamos a charlar un poquitito e irnos un ratito del tema de funciones y vamos a hablar sobre aquellos puntos que están incluidos, ¿sí?, y aquellos puntos que no están incluidos. Puntos que no están incluidos. Estas van a ser aclaraciones para poder ver realmente cómo me doy cuenta yo si realmente ese punto está incluido o no en la curva, ¿sí? Lo primero que yo te puedo llegar a decir, yo voy a hacer acá un garabatito acerca de una función para que a ustedes les quede un mínimo dibujo. Es que si yo, por ejemplo, hago, no sé, esta función, ¿no? Y en cualquier punto, estoy dando un ejemplo al azar, suponemos que ponemos el 3 tiene como imagen, vamos a imaginar, el 4, ¿sí? Y este punto lo hago con un puntito bien cerrado, ¿sí? ¿Ven que está totalmente pintado? Quiere decir que cuando el punto este lo pinto totalmente, ¿sí?, quiere decir que sí está incluido. Ahora, incluido, ¿cómo yo lo tengo que poner, ¿sí?, en la parte algebraica, en la parte escrita, para poder escribir este punto? Este punto yo tendría que decir punto 3, 4 y tendría que usar corchetes, ¿sí? El corchete, el uso del corchete simboliza que está incluido. Bien, ¿qué pasa? Vamos un ratito al anterior gráfico, ¿no?
Yo cuando hoy dije que todos los puntos están incluidos, ustedes me pueden decir, pero no se ve bien la pelotita pintada. Bien, pero en realidad, chicos, cuando nosotros dibujamos puntos, ¿sí? Cualquier punto, suponemos que yo te digo el punto 2, 1, acá. Vos cuando lo dibujás le haces un puntito. Este caso, que es el punto 2, 1, que lo puse al azar, yo te puedo llegar a decir que este punto no está incluido en la curva, no está incluido en la función. Pero no es que no está incluido porque ahora voy a mostrar cómo se escribe el no incluido, sino porque simplemente está fuera del recorrido de la función, está apartado. Esto simplemente es un punto, ¿sí? El punto 2,1, como aislado, ¿sí? En cambio, esto, que está en verde, representa mi función. Entonces, vayamos a ver cómo se escriben aquellos puntos que no están incluidos. Si es un punto que no está incluido y yo tuviera un gráfico, voy a volver a hacer un grafiquito cualquiera, lo voy a dibujar ahora con rojo, no sé, suponemos que le hacemos esto, ¿sí? Cualquier. Bien. Y vamos a imaginar que tomo -3 y tomo acá -2. Yo, para verlo en la gráfica, si es verdad que no está incluido ese punto, yo tengo que ver esto. Un puntito y abierto. ¿Ven que no está pintado a comparación del otro? Cuando en la curva yo encuentro esto, que está abierto, quiere decir que el punto -3, -2, no está incluido. Y fíjense que es lo que estoy usando yo a la hora de escribir el punto. Estoy usando paréntesis, ¿sí? Entonces, como un cierre o un resumen, yo te puedo llegar a decir entonces que si yo tengo un punto cerrado, ¿sí? Esto quiere decir que sí incluye. ¿Y qué tenemos que usar para denominar puntos que sí están incluidos? Un corchete, que puede ser cerrado o puede ser abierto según si comienzo o no comienzo el intervalo, ¿sí? Si este punto lo veo en la curva abierto, quiere decir que no está incluido. Incluido. Y tengo que usar paréntesis, ya sea abierto o cerrado. Vayamos a un ejemplo importante en donde esto de que explico acerca de lo que es el paréntesis y el corchete se siente muy notable a la hora de explicar. Yo trato de que apuntar la cámara lo más derecho posible para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a correr un poquito para que ustedes lo puedan ver. Perdón el desorden, pero ahí está. Espero que lo puedan mirar de costadito, ¿sí? Vamos a suponer que yo le estoy pidiendo, ¿sí?, que ustedes puedan hallar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿no? Bueno, ustedes saben que el conjunto de positividad, lo expliqué en la parte polinómica de la parte 1, sería toda la parte positiva, ¿sí?, que toma el eje X, y el negativo es toda la parte negativa que toma la función. Lo enderezo un poquito otra vez para que se vea. Como yo sé que se mira de izquierda a derecha el gráfico, ¿sí?, yo puedo observar que mi conjunto de positividad va a ir ¿de dónde? Desde este punto, ¿sí?, y este punto lo estoy remarcando yo cerrado, pero en realidad como no está esta opción abierto como para yo darme cuenta que es un punto que no está incluido, al contrario, es un punto cerrado, porque les expliqué que uno sin querer hace puntos y en realidad estás haciendo todos puntos cerrados. Entonces, esto me está dando pie a decir que el conjunto de positividad va a ir de 0 ¿a dónde? A más infinito. Y acá es donde yo me tengo que detener. Pregunto, este 0, perdón, no se ve la cámara, este 0 que estoy viendo acá, ¿está incluido o no está incluido? Sí está incluido. Entonces, cuando yo tuve que comenzar acá el 0 y le puse el paréntesis, estaría mal. ¿Por qué? Porque recordemos que el paréntesis se iba a usar cuando no está incluido. En este caso, va a tener que ir con corchete.
Entonces, este intervalo, esto se llama intervalo, ¿sí? Esto se llama intervalo, con B corta. Este intervalo, si yo lo tendría solo y no vería el gráfico, podría darme cuenta que este cero está incluido en la curva. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A que yo observé este corchete. Si yo lo hubiera dejado con paréntesis, yo tendría que haber dibujado este gráfico, ¿sí? Lo hubiera tenido que graficar, vamos a imaginar que lo tengo acá, una cosa así, pero acá tendría que estar abierto. Ojo, fue muy grande, pero para que ustedes vean la diferencia. El puntito, que es el 0, tendría que tener un puntito y abierto, ¿sí? Para que yo haberlo puesto con paréntesis. Y en realidad no es con paréntesis, porque sí está incluido. Bien, entonces, en conclusión, yo puedo decir que este gráfico es totalmente continuo, ¿sí? Que tiene todos sus puntos que se incluyen. Vayamos a, si quieren para terminarlo, poder armar el conjunto de negatividad. ¿Sí? El conjunto de negatividad, como se lee de izquierda a derecha, también tendría que ser desde menos infinito a ¿quién? A 0. Y volvemos a cometer la misma observación. El 0 va a ir con corchete porque está incluido. Una pregunta que me podrían haber hecho es si el infinito algún día cambia de ser con paréntesis. No, el infinito siempre va a ir con paréntesis. Los que van a modificarse, si es con corchete o va a ir con paréntesis, va a ser siempre el número. ¿Por qué? Porque el número es el que compone el punto, ¿sí? Y el punto, en este caso, por ejemplo, este punto 2, 1, va con paréntesis el 2 y paréntesis el 1, porque dijimos que era un punto en el aire donde no pertenecía al gráfico. Una vez que yo puedo entender eso, podemos analizar otros tipos de gráfico para poder ir avanzando un poquito. Voy a hacerlo más lejos, como para que lo puedan ver entero. Bien, bueno, este es otro tipo de gráfica, ¿sí? Estoy tratando de mostrar cualquier curva, ¿sí? Que se aproxime generalmente a las polinómicas hasta llegar a un tema que vamos a romper el esquema de polinómica y puedan discernir entre una función realmente continua y una función totalmente descontinua, ¿no? Bueno, acá estoy viendo lo mismo, ¿sí? Yo voy a correr la gráfica, le voy a poner una flechita acá porque en realidad esta curva va a seguir, ¿sí? Y también le podría poner una flechita acá, porque esta curva también va a seguir. Y yo observo que cada uno de estos puntos son totalmente que pertenecen a la curva, o sea, este gráfico es totalmente continuo, o sea, esta función es continua. ¿Podría decir continua? ¿Por qué? Y porque si tomo cualquier valor al azar, no sé, se me ocurre este punto, menos 1, 1, ¿sí? Está perteneciendo a la recta y no es un punto que no lo incluye. Recuerden que para que no incluya debería tener acá abierto y no lo está. También podría darme cuenta porque no hay ningún otro corte, ¿no? No hay ningún freno que a mí me dé pie que se corta la curva, ¿sí? Se corta la curva y vuelve a comenzar, ¿sí? Como un impas, quise decir, ¿no? Tampoco. Veo toda una continuidad. Entonces estoy segura que es totalmente continua y la fundamentación, como bien dijimos, es porque es una curva totalmente continua y porque no se observa ningún punto que no pertenezca a la función o a la curva. Recuerden que si existiera un solo punto en el cual no perteneciera a la función, porque te está dando el dato que es que no pertenece, porque está dibujado de otra manera, o te lo aclara en el enunciado, X motivo, o existe algún otro elemento que ya lo vamos a ver, quiere decir que no es continuo, y si apareciera alguno de esos casos, sería descontinuo, habría un corte. Bien, vamos a otro ejemplo, ¿sí? De función. Esta también es una función, ¿sí? Pero ¿qué sucede con esta función? Tengo un pedacito de curva acá, tengo una recta acá, y tengo otro pedacito de curva acá, ¿sí? Yo me doy cuenta que si yo quisiera hacer un recorrido único, no podría, porque claramente veo que acá hay un espacio, como que hay un corte, y que acá también hay un corte, ¿sí?
Entonces eso ya me está dando el pie de que al no ser una curva totalmente continua, ya puedo estar hablando de una discontinuidad. Discontinuidad. Perfecto. Vamos a algún gráfico que sea mucho más claro y exacto para poder marcar cómo serían las discontinuidades y que se pueda ver claro. ¿Sí? Vamos a correr esta, seguimos con una de estas. Bien, yo tengo acá otra curva, ¿no? ¿Qué sucede? Quiero seguir la continuidad, ¿y qué sucede acá? Veo que hay un punto que está abierto. Punto abierto. Si es abierto, ¿estaría perteneciendo a la curva? No. Acá no tiene ningún número, yo le voy a poner cualquiera, 5 y acá le voy a poner, no sé, 2. ¿Sí? Yo te puedo llegar a decir entonces que el punto 2, 5 no pertenece a la función. Al no pertenecer a la función, entonces estaríamos hablando de una función discontinua. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer? Vamos a suponer que tengo que armar otra vez el conjunto de positividad, ¿sí? Y el conjunto de negatividad. Yo sé que todo esto que está acá arriba es continuo. Perdón, es el conjunto de positividad. Conjunto de positividad. Y todo lo que estaría acá abajo es el conjunto de negatividad. Veamos también que en este corte, ¿sí? Que espero que lo puedan identificar como que este corte que realiza sobre el eje X, ¿quién sería? La raíz. Me va a indicar el corte sobre el eje X y me va a indicar un punto importante donde termina el intervalo del conjunto de negatividad. ¿Por qué? Pues yo tengo que armar el conjunto de negatividad, ¿de dónde miro siempre? De izquierda a derecha. ¿De dónde a dónde tengo el conjunto de negatividad? Va caminando todo acá, ¿sí? Va avanzando por acá y termina en este punto. Vamos a imaginar que este punto vale, no sé, 3,5, porque no tiene número. Entonces sería, el conjunto de negatividad sería desde menos infinito, ¿a dónde? A 3,5. Ahora, acá viene el dilema que estamos tratando de analizar. ¿Con qué va? ¿Con punto abierto o punto cerrado? ¿Tenía esta indicación la raíz? No. Las raíces siempre van a ser puntos que pertenecen a la función, si es que existe la raíz, ¿no? Pero siempre que encuentres la raíz, o sea, que encuentres el corte sobre el eje X, vas a encontrar el punto que pertenece a la recta, que para vos simboliza el corte en X. Así que la raíz va a ser un punto que si existe, va a ir con corchete, ¿sí? ¿No vieron cómo lo escribí? Ahí, con corchete. Ahora, sigo. Me voy a trabajar con el conjunto de positividad. El conjunto de positividad va a ser de acá en adelante, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a ser? Corchete. De 3,5, punto y coma, ¿a qué? A 5, ¿sí? A 5, porque acá hay un espacio que, recordemos que eso hace a la discontinuidad de la función, ¿no? Es como un corte. Empezando el video dije que era como, perdón los términos, pero son formas de que lo puedan entender. Es como aquel pozo que encontraría en el recorrido del auto. Va el auto, encuentra un pozo, debería volar para seguir con el camino. Al encontrar este pozo, para nosotros no es un pozo, obviamente es un punto que no está incluido. Entonces, ese 5, ¿sí? Ese 5 va a ir con paréntesis. ¿Por qué va con paréntesis? No está incluido. Pero ¿qué pasa, profe? Acá sigue el recorrido, acá sigue el conjunto de positividad. Bueno, agrega una unión, ¿sí? No sé si lo van viendo. Unión, vuelvo, ¿de quién? De 5, ¿a dónde? A más infinito. Y ahí terminaría. Vuelvo a remarcar que los infinitos siempre van con paréntesis. Lo importante es observar el gráfico y detectar si existe esta huella que me implica a mí que ese punto, en este caso 5,2, no está incluido porque es un punto abierto. Si es un punto cerrado, debería estar pintado por dentro y debería ser un punto que está incluido. Si estaría incluido, o sea, pintado dentro, esta función se convertiría en continua, pero es discontinua debido a que hay un punto abierto, y en este caso es el punto 5,2, ¿sí? Espero que se haya entendido hasta ahí. O sea, hasta acá te puedo llegar a decir, el primer caso, observamos una función discontinua debido a un punto que no está perteneciendo a la curva.
¿Cómo me doy cuenta? Porque el punto lo escribo abierto, ¿está bien? Bien, ahora vamos a trabajar con otro gráfico, que también vamos a ver un caso del por qué es discontinuo. Voy a poner un poquito más cerca para que ustedes vean. Bien, yo lo que veo acá es muy similar al que hoy pasamos rápidamente porque quería llegar a este como para que se aclare, ¿no? Yo tengo acá un pedacito de curva que sigue, pero claramente yo acá veo un corte, ¿sí? Estos dos pedacitos de curva en ningún momento se unen. Yo por más que yo a esto lo pudiera seguir, y yo a esto lo pudiera seguir, encontraría que no hay una unión directa, ¿sí? Entonces yo acá ya estoy observando que hay una discontinuidad, ¿sí? Ya, chicos, por haber encontrado un primer dato en donde me dio pie que hay una discontinuidad, ya está, la función es discontinua, punto. Ya se descarta que sea continua. Ahora después vemos por qué es discontinua. Si es por un punto que está no incluido o hay algún elemento importante, que es este término nuevo, asíntota, no se preocupen, ahora vamos a explicar, que también te da el pie a darte cuenta de que si existe una asíntota o existe un punto que no está incluido, son dos motivos que te pueden dar a conocer que la función es discontinua. Bien, nos dimos cuenta que era discontinua, pero sigo la curva, ¿y qué pasó acá? Volví a observar que hay un punto abierto. Si hay un punto abierto, espero que se pueda ver bien, igual adjunto las imágenes, es un punto abierto. Me está diciendo que menos 1, 1, no pertenece a la función. O sea, esto ya lo hace ser un corte. Yo ya estaba segura que estaba discontinua la función, pero bueno, ahora tengo un segundo motivo también para decir que esta función es discontinua. ¿Qué pasa acá? Sigo y veo dos situaciones. Una situación en donde dice que el punto 1, 2, sí pertenece a la función. ¿Sí? Ahora, veo ¿qué pasa? Está abierto. Si está abierto, me dice que el punto 1, 3, no pertenece a la función. O sea, no está incluido en la función. Como ustedes han visto, hay muchísimos datos que me dan pie a mí a saber que esta función es totalmente discontinua. Pero sí estoy más que segura que si encuentro el primer dato en el cual yo tengo una discontinuidad, no importa que haya encontrado a los demás, ¿sí? Ahora bien, lo que yo quiero acá detenerme un ratito, porque ya estuvimos viendo qué significa un punto incluido y un punto no incluido, es esta recta puntiaguda, punteada, la voy a marcar con verde, ¿sí? Vengo acá. Bien. La remarco un poquito más con verde. Es importante que esté dibujada en línea punteada. ¿Por qué? Porque aquellas rectas que están en línea punteada, en realidad se llaman asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Por ahora vamos a decir esto. Las asíntotas representan un punto, ¿sí? En donde la función nunca, por más que yo le exija con una tabla de valores, se va a acercar permanentemente, en este caso, la asíntota sería obviamente vertical, es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque obviamente está parada, ¿no? Es vertical. Y es vertical igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Por qué? Porque justamente lo que estaba tratando de explicar anteriormente, la asíntota, en este caso que es vertical, corta al eje X, ¿sí? ¿En cuánto corta? Corta al menos 2. Y ese menos 2 pertenece al eje X, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de una asíntota vertical, esa vertical la tendría que encontrar la parada, y en el caso de ver la parada, me está dando pie que un punto, un valor del eje X no estaría perteneciendo a la función, o sea, a la curva. Está diciendo que va a tomar de
-2 a la derecha, los que quieras, siempre y cuando no te frene de vuelta otra situación como este punto que no incluyo. Olvídense un ratito de esto, ¿no? Pero yo estoy hablando simplemente de la asíntota por ahora. Me está diciendo la asíntota que te va a tomar cualquier valor a la derecha y cualquier valor a la izquierda, menos por donde pase la asíntota, que en este caso es -2. La pregunta del año es, ¿por qué está en línea punteada? Está en línea punteada porque si yo la dibujaría totalmente recta, estaría confundiéndome con la función lineal. Recuerden que la función lineal, si yo la dibujaría, ¿sí? Si yo la dibujaría así, estaría frente a una recta, ¿no? Creciente. O si yo dibujaría algo así, o sea, horizontal, a lo que es el eje X, estaría hablando de una función constante. Entonces, yo me doy cuenta que cuando uno los puntos con una regla, estaría hablando de una función lineal y no estaría hablando de una asíntota. Entonces, quien dibuje una asíntota con puntos continuos, o sea, con la regla, estaría totalmente mal, porque no estoy dibujando ninguna función lineal, estoy dibujando una asíntota. Y la asíntota corta un punto que no lo incluye y lo debo dibujar con línea punteada. Eso es importante no olvidar. Bien, ahora estaría interesante, por eso es un tema que estaría muy bueno trabajarlo en lo que es lo presencial, pero bueno, vamos a tratar de serlo más claro. ¿Qué pasa si yo tengo este gráfico, profe, y tendría que analizar todos los puntos? ¿Sí? Bueno, acá hay que ser muy ordenado a la hora de poder calcular, por ejemplo, si hablo acerca del dominio, ¿sí? Y además de ser ordenado, tengo que tener en claro bien qué es el dominio, perdón porque no me enfoca bien el gráfico, para que ustedes lo puedan ver. Bien, hay que saber bien cada uno de los elementos, ¿sí? Para poder analizar un gráfico, y más en estos casos donde tengo que tener cuidado con esos episodios o esas etapas en donde me está dando pie que es totalmente descontinua. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración? Y porque, por ejemplo, para recordar un poco eso, vamos a empezar con el dominio. Si yo tuviera este gráfico, como les expliqué hoy, ¿sí? Y yo me doy cuenta que es totalmente continua, no tengo mucho que pensar de que si yo analizo qué pasa en el dominio, al ser todo continuo y no va a haber ningún corte, yo acá puedo decir tranquilamente que el dominio es todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Sí, porque recuerden que en un intervalo, no sé, 1, 2, que puede ser este pedacito, ¿sí? 1, 2, se encuentran distintos números, 1,5, también podría decir 3 medios, podría decir 1,2 por acá, que también sería raíz cuadrada de 2. O sea, lo que te estoy tratando de explicar, que en un intervalo 1, 2 existen un montón de números y esos números son reales. Números naturales, números enteros, números fraccionarios, números decimales y números irracionales. Todos ellos, que son los que vimos y completamos en la anterior etapa, se llamaban números reales porque se podían ubicar en la recta numérica. Entonces, lo que te está dando pie es que esta función continua está tomando absolutamente de cada uno de esos pedacitos de intervalos que recién saqué afuera para ver el tema de los reales, está tomando absolutamente todo. Por eso es el dominio es todos los reales. Lo mismo podría analizar acerca de la imagen. La imagen eran todos aquellos valores del eje Y, ¿sí? Que yo tomaba a la hora de poder tener mi función. Esta función me está dando pie que mires por donde mires, ¿sí? Apuntan todos, cualquier punto, suponemos tomo este, esperen que ustedes no están llegando a ver, bien. Si yo tomo este punto, obedece rápidamente a un valor de Y. Si tomo otro, obedece directamente a otro valor de Y. Si yo tomo otro acá, obedece a otro valor, y así podría estar observando de que claramente, como es una función continua y ni de un lado ni del otro se corta, o sea que seguían, por eso puse las flechitas, continuaban, me doy cuenta entonces que mi imagen es todos los reales. Cuando yo tengo una función continua, no es tan difícil poder calcular
el tema de la imagen o del dominio, siempre y cuando tengan claro los conceptos como había dicho, ¿sí? Ahora, vamos a este gráfico, ¿no? Yo lo voy a ir escribiendo en una hojita aparte, para que ustedes lo puedan ir viendo e ir analizándolo, ¿sí? Bien, esperen que quiero ver una forma que se pueda ver el gráfico y el análisis. Vamos primero al tema del dominio. Yo el dominio estoy segura que es algo que es todos los valores de la función que toma, pero con respecto al eje X. Ahora, yo si miro la imagen, espero que a cada una de las imágenes que esté trabajando, si la pueden imprimir o le pueden fotografiar, o algo por el estilo para que ustedes lo puedan ver directamente bien el plano completo de lo que es el gráfico y puedan seguir lo que yo voy explicando. Es muy difícil explicar gráficos así, porque la imagen no se ve clara, ustedes no ven bien lo completo de la hoja, ¿sí? Yo por más que lo apunte, no me da el área total como para que ustedes vean la hoja completa, ¿está bien? Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Yo como alumna agarraría y haría una captura de la imagen que yo suba junto con este video para que sea más claro. Bueno, volviendo al dominio, yo podría decir, siempre mirando de izquierda a derecha, que yo tengo desde menos infinito, ¿sí?, a menos 2, yo podría decir que la función la está tomando en absolutamente todos esos valores. Entonces yo voy escribiendo de menos infinito a 2 negativo. Ahora, la pregunta es, si vos ya aprendiste que ese punto, en este caso el menos 2, está ocupando el lugar de una asíntota, y la asíntota me está dando pie, que es un punto en el cual no está incluido en la curva, ¿qué dije? No está incluido en la curva, eso me está dando pie que yo cuando escriba ese intervalo voy a tener que escribirlo con paréntesis, porque este menos 2, esto no se escribe, pero se lo pongo para ustedes, esta era la asíntota vertical, ¿está bien? Entonces yo, si no tuviera el gráfico y miro solo este intervalo, yo te diría que acá pasa algo con el menos 2. Yo el gráfico no lo sé, pero me lo puedo imaginar que si el menos 2 tiene un paréntesis, quiere decir que este menos 2 no está incluido en la curva. Ya sea porque es un punto o puede ser una asíntota. Bueno, después algo más de datos me dirá el enunciado, ¿no? Pero ya podría estar pensando y sabiendo algo pasa en el menos 2 si yo hago esa curva. ¿Está bien? Sigo con el gráfico. ¿Qué sucede? Llego al menos 2 y me encuentro, sigo avanzando, que el menos 1, ¿qué pasó acá? Era un punto que no está incluido, hay otro corte. Entonces, cuando yo haga la unión, porque no me queda otra que armar una unión, voy a tener que escribir unión. ¿A dónde había terminado yo? Había terminado en el menos 2. Había terminado acá en el menos 2. Bueno, yo seguí avanzando ¿hasta dónde? Hasta menos 1, y menos 1 tampoco está incluido, por lo cual tengo que decir de menos 2, que está incluido, a menos 1, otra vez con paréntesis, porque el menos 1 no está incluido. Y estoy más que segura que voy a tener que escribir una unión más, porque los pedacitos, los trozos de funciones o de curvas sigo teniendo. Llegué acá y digo, hasta el 1, ¿sí? Este está incluido, ¿está bien? Acá hay una gran disyuntiva, si lo pongo con corchete o lo pongo con paréntesis. En este caso ya lo puedo poner con corchete, ¿sí? Porque ahora vamos a verlo cuando sigamos, ¿no? Hasta acá, hasta el primer punto que es 1, 2, lo está incluyendo, porque el punto es cerrado, así que sería de menos 1 abierto a 1 cerrado. ¿Qué sucede? Yo sigo teniendo un pedacito de curva. ¿De dónde a dónde? De 1, pero 1, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza el otro pedacito de curva? Empieza en 1 también, pero empieza en el punto 1, 3. Y en el punto 1, 3, ¿qué pasó con ese punto? No lo está incluyendo. Entonces tendría que hacer unión de 1 a ¿dónde? ¿Qué pasó con la función? Totalmente sigue, sin ningún límite,
sería con una flechita, entonces sería hasta más infinito. Esto es lo distinto a lo que vienen trabajando ustedes en otras funciones. Esto se llama un dominio que está restringido. ¿Qué quiere decir restringido? Como que tiene frenos, ¿sí? Está compuesto por distintos intervalos. ¿Por qué? Porque hay trozos de función. ¿Por qué? Porque es una función discontinua. Entonces tengo que ir observando paso a paso qué pasa a medida que voy avanzando sobre el eje X. Para no confundirte y hacer un dominio correcto, tenés que concentrarte en la definición del análisis que estoy pidiendo. Te estoy pidiendo dominio, vos hacés que mirá lo que pasa con la función con respecto al eje X. Yo ahora me voy a ir a la imagen. Si yo sé que estoy trabajando con la imagen, yo me tengo que concentrar de que la imagen es simplemente observar lo que sucede sobre el eje Y. Y acá arranco de vuelta. Me olvido de mirar el eje X. Me concentro en mirar el eje Y. ¿Sí? Lo voy a remarcar con un flúor, a ver si se puede ver un poquito más. Con un flúor verde claro. Así se podemos hacer la diferencia con el eje X. ¿Sí? Bien. Sigo. Empiezo a observar, siempre miro de izquierda a derecha, ¿sí? Este pedacito de curva sigue, ¿sí? Si sigue, quiere decir que va a arrancar ¿desde dónde? Y desde menos infinito. Entonces, yo no quiero arruinar el gráfico, voy con un lápiz. Pero yo te puedo llegar a decir, ¿sí? Que este pedacito de curva sigue, entonces, desde menos infinito va a ir tomando todos estos valores. Estoy concentrado en el eje Y, ¿sí? Toma estos valores, pero ¿qué pasó? Como yo tengo acá un punto que no está incluido, el 1 del eje Y no está incluido. El 2, gracias a que pertenece a un punto cerrado, sí está incluido, ¿sí? El 3 no está incluido porque pertenece a un punto que lo excluye de la curva, ¿sí? Y de acá para adelante tengo este pedacito de curva y este pedacito de curva que sí va a tomar distintos valores de I. Vamos a tratarlo de escribir, yo ahora se los voy mostrando. De menos infinito a 1 es una primera imagen que va a ir con paréntesis, porque este punto no lo incluye. Seguimos con de 1, ¿sí? A 2 sí está incluido este punto, porque el 2 estaba incluido, ¿sí? Unión de 1 a 2. Corchete, ya me lo olvidaba, corchete. Bien, de 2 a más infinito, tomo todo a más infinito, ¿por qué? Porque dijimos que este pedacito de curva sube, entonces sería de 2, que lo incluye, quedamos, esperen que volvemos acá para que no se me mareen y yo tampoco, de 1 a 2, o sea, quedé de 1 a 2. Ahora, de 2 a 3, unión, de 2 a 3, 3 va a ir con abierto, ¿sí? Y de 3 a más infinito sigue. ¿Está bien? Ahora, miremos esto un poquito. Yo tengo un pedacito acá de curva, ¿sí? Hasta acá, para arriba, ya lo estuvimos trabajando. Porque este pedacito de curva tomó toda la parte positiva. Pero yo acá tengo un pedacito de curva que quedó acá abajo. Y también está tomando valores de la imagen. Entonces, ¿de dónde, qué tendría que agregar también? De 0, ¿sí? ¿A dónde? A menos infinito. Unión, de 0
a menos infinito. ¿Sí? Igual, pensando, a ver, el 0 a menos infinito, claro, miren, a ver si se puede ver en general. Para no variarse, está bien como venimos haciendo, que vamos por parte, ¿eh? Pero una vez que yo termino de hallar en este caso la imagen, observo, ¿no? Lo que tengo escrito a ver si coincide. Este término, este intervalo de 0 a menos 1, fíjense que está metido acá adentro, de menos infinito a 1. De menos infinito a 1, acá adentro, de menos infinito a 1 sería de menos infinito, entraría, no sé, menos infinito obviamente, 1, menos 1, 0. Entonces, acá yo tengo el 0 menos infinito. Entonces, no sería necesario agregarlo. Perdón, se me cortó, se me fue, no sé qué pasó. Entonces, como les decía anteriormente, no sería necesario agregarle el pedacito ese de imagen porque ya está metido en este intervalo. ¿Sí? Bien, y así, lamentablemente ustedes verán qué largo se hace todo, y sí. ¿Por qué? Porque al trabajar con funciones discontinuas, hace que haya varios cortes, ¿sí? Y al haber varios cortes, vuelvo al gráfico, que es muy representativo, tengo que tener en cuenta, vuelvo a repetir, los conceptos básicos. Ahora yo, por ejemplo, les podría preguntar el conjunto de positividad. Bueno, el conjunto de positividad es toda la parte que está acá arriba. Pero ¿qué sucede? Este pedacito también es conjunto de positividad. ¿Sí? Este pedacito también es conjunto de positividad. Este pedacito también es conjunto de positividad. Pero cuando vos tengas que armar los intervalos, vas a tener que hacer cortes. ¿Sí? Acá el conjunto de positividad te lo dejo con lápiz. Va a ser de menos infinito a menos 2. Pero ¿qué pasa? El menos 2 no lo incluye, así que va a ir con corchete. Perdón, con paréntesis. Después, de menos 2, unión. De menos 2 a menos 1, también. De menos 2 a menos 1, también va a ir con corchete el menos 1, porque no lo incluye. Unión. De menos 1, con paréntesis, a 1, va a ser conjunto también de positividad. Este pedacito, estoy haciendo estos, ¿sí? Y después que tengo toda esta parte, unión de 1, que no está incluido, ¿sí? 1, que no está incluido, ¿a dónde? A más infinito, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta que volvés a tener como trozos, intervalos, para poder armar el conjunto de positividad. Y te faltaría el conjunto de negatividad, que por suerte solamente es esto, ¿sí? Es todo continuo, ¿no? Porque no hay ningún corte. Entonces el conjunto de negatividad sería este punto más o menos, te puedo decir que es 3,8 aproximado, ¿sí? Entonces te digo que es de 3,8 a más infinito. Ahora, el 3,8, ¿qué va? ¿Con paréntesis o con corchete? Iría con corchete, porque es un punto cerrado, ¿sí? Y ahí terminaría. ¿Qué estoy evaluando acá? 1. Estoy evaluando que puedan interpretar qué es una función continua y qué es una función discontinua, cómo se escriben los intervalos, teniendo en cuenta aquellos puntos que están incluidos o no están incluidos. Estoy evaluando que se puede usar el corchete y el paréntesis según si tengo un punto que está incluido o no está incluido, y que puedan reconocer que a veces el dominio, la imagen, que son uno de los análisis más frecuentes en las funciones, no siempre es todos los reales, sino que puede estar restringido, que puede estar totalmente como entrecortado. Les ofrezco otro gráfico, a ver si podemos ir ordenando un poco la situación, ya un poquito más claro. Es un video largo, pero es un video que hay que irlo analizando de a poco. Todo el tema de funciones es muchísimo más largo de lo que yo puedo explicar acá, aunque sé, y perdonen que se hace redenso, para mí se me hace
también muy complicado grabar estos videos, ¿sí? Porque a veces es muy abstracto y la verdad me encantaría podérselo explicar y acentuar mucho ciertas cosas, pero por eso les pido, por favor, que impriman o saquen una foto de esto, me hagan las preguntas que necesiten en los Zoom, en lo posible muéstrenme el gráfico y me preguntan, ¿no? Y así es donde podemos charlar más, porque es muy importante el gráfico para que se pueda concluir ciertas cosas. Bien, claramente yo acá veo una función y esta función es totalmente descontinua, ¿sí? Al ser totalmente descontinua tengo que observar por qué es descontinua, ¿no? ¿Existen puntos que no están incluidos? En este caso sí, pero están en forma de punto cerrado, entonces digo, ¿cómo? Me marea. Pero en realidad yo me estoy dando cuenta acá que hay una línea punteada, una recta línea punteada acá, y tengo una línea o recta punteada acá. Como vimos en el caso anterior, si yo tengo una línea punteada, estaría frente a ¿qué? A una asíntota. En el otro caso, teníamos solo esta asíntota, la asíntota vertical. ¿Por qué yo sé que es vertical? Por el solo hecho de que está parada, ¿sí? Y ahora yo también tengo, como para sumarle algo más, una asíntota que está acostada. Entonces estaría recibiendo el nombre de asíntota horizontal. ¿Sí? Horizontal por el simple hecho de que está acostada. Analicemos esto que no es mucha teoría matemática, sino es una observación directa, ¿no? Hoy dijimos, si yo tengo una asíntota vertical, que es la que está parada, realiza un corte, ¿a dónde? Corte en X, o sea, en el eje X. En el eje X. Ahora, si yo tengo ahora una asíntota horizontal, realiza un corte ¿dónde ahora? En el eje Y. Corte en el eje Y. Pregunto, ¿cuáles son los valores en los cuales corta? Bueno, ustedes no llegan a ver, pero les voy a subir la foto, te está diciendo x igual a menos 4. Quiere decir que si x es igual a menos 4, te está indicando que es ese corte que está haciendo. Entonces, la asíntota vertical vale menos 4. ¿Sí? Y acá, ¿sí? Y acá te está diciendo y es igual a 2. ¿Por qué y es igual a 2? Y bueno, porque si la horizontal corta el eje y, entonces la horizontal vale igual a 2. O sea, la asíntota horizontal vale 2. Si existen asíntotas, entonces yo ya me doy cuenta que esto es una función descontinua. Y podría decir rápidamente, como para afianzar un poquitito lo que vimos o charlamos recién, podría decir el dominio. ¿Cómo sería el dominio? Si yo el dominio estoy diciendo que son todos los valores de x que tiene la función o que toma la función, entonces, fíjense que si estoy trabajando solo en el eje x, voy a tratar de marcarlo con verde al eje x, estoy trabajando acá nada más, yo te puedo decir que toma desde menos infinito, ustedes no llegan a ver el menos infinito, desde menos infinito va avanzando ¿hasta dónde? Hasta la asíntota, acá es donde está el pozo que nosotros decimos, ¿no? Entonces va a ir desde menos infinito ¿a dónde? A menos 4, ¿sí? Menos 4, ¿va a ir con corchete? No, va a ir con paréntesis. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo otro pedacito de curva, sigue el dominio, ¿sí? ¿Sigue de dónde? Unión de menos 4 ¿a dónde? Sigue, a más infinito. Algunos también escriben el dominio, para cortar, de que como saben que toma todos los valores de x menos el que forma parte de la asíntota, algunos escriben todos los reales menos una llave. ¿Cuál es la asíntota vertical que no toma justamente el valor de x? Menos 4. ¿Sí? Vayamos a la imagen. Ya pueden deducir exactamente algo muy similar. Si yo estoy trabajando, le voy a marcar con naranja ahora, estoy trabajando solo con el eje Y,
levantar un poquito la cámara. Yo podría decir que miro solo el eje Y, que es el que me importa, ¿no? Yo esta curva sigue, sube, 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 pero ¿a quién se aproxima? Se aproxima, se aproxima, se aproxima, pero yo sé que como es una asíntota, dijimos que forma parte de un punto que no lo va a incluir, entonces es como que la curva nunca va a chocar esa asíntota, quiere decir que acá está el tope, acá está el pozo, acá es donde yo me tengo que frenar. Entonces, la imagen sería desde menos infinito, ojo, podría haber empezado de arriba, a mí se me ocurrió empezar de abajo, es lo mismo. Desde menos infinito a 2. 2 no lo incluye porque es una asíntota, aunque sea vertical, horizontal, pero no deja de ser una asíntota. Entonces va a ir con paréntesis. Unión, ¿qué sucede? Yo acá veo que del 2 que no lo incluía, en adelante tengo imagen, ¿por qué? Porque tengo este pedacito de curva que viene del otro lado, pero también está tomando valores de Y, ¿sí? Entonces habría una unión de 2 a más infinito. Algunos también toman la imagen y dicen que es todos los reales menos ¿quién? Menos la asíntota horizontal, que en este caso es 2. Son dos formas que yo puedo hacer para poder calcular el dominio y la imagen. No quiero ser repetitiva para ser muy pesado el video más de lo que puede llegar a ser, pero concluyendo un poquitito y al cierre de todo esto que es en el video que continúa, porque no lo quiero hacer unido a esto porque si no queda demasiado pesado, quiero que puedan razonar esto, si todo lo que es función, acá si quieren poner el título en su carpeta, funciones continuas y discontinuas, cómo trabajar con intervalos que están incluidos o no están incluidos, y ahí empiezan a desarrollar este video. Pero lo que yo quería decirles al cierre de todo esto, que cuando, perdón los términos que uso, pero es para que ustedes lo puedan comprender, cuando yo observo que hay una asíntota vertical y hay una asíntota horizontal, y observo estas curvitas, yo les digo como pancitas, ¿sí? ¿Ven? Que son como dos pancitas que se están como enfrentando, ¿sí? Ven como que acá observan que esta pancita mira, ¿no?, a la otra que está acá, como que están totalmente enfrentadas. Bueno, este gráfico en particular recibe el nombre de función homográfica, ¿sí? Es una función discontinua, porque justamente es una función que se caracteriza por tener asíntotas. Toda aquella función que ustedes se crucen y tenga la existencia de alguna asíntota, existen asíntotas verticales, asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas. Si apareciera cualquiera de esas tres, o todas juntas, pero ya con mínimo uno, ya estaría frente a una función discontinua. En el próximo video estaría explicando cómo es la forma de la fórmula de una función homográfica, cómo se determina analíticamente las asíntotas, porque acá nosotros estamos analizando todo desde el gráfico, ¿sí? Así que en el próximo video nos vemos con función homográfica o versus, como yo a veces le digo, racional. Son dos muy parecidas, en un montón de cosas tienen asíntotas verticales, horizontales, pero cambia en algo cuando yo observo la fórmula y se los voy a hacer ver. Bueno, hasta acá quedamos con todo lo que es discontinuidad y continuidad para poder analizar los distintos análisis. Recuerden que en todo es lo mismo, lo importante es saber qué es el conjunto de positividad, qué es negatividad, qué es un intervalo de crecimiento, qué son las raíces, qué es el ordenal origen, para poder determinar de qué manera lo escribiría analíticamente. Recuerden que analíticamente es cuando yo escribo, me voy un ratito de gráfico, lo escribo fuera de gráfico, con el debido lenguaje y con la notación correspondiente, ya sea paréntesis, corchetes, ¿sí? Bueno, gracias chicos, nos vemos en el próximo video.